De pronto, doctora Mariela, si gusta empezar con unas palabritas de bienvenida para que alguien pueda continuar con el evento, sería excelente. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir la segunda fase de la planificación concretada gracias a los diálogos mantenidos entre la red de innovación, la cual es liderada por el máster Cristian Chicaiza y con el apoyo del ingeniero Robinson, quien fue quien nos apoyó para poder coordinar esta gestión. La Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que pertenece a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, cree muy importante que estos lazos de fortalecimientos en cuanto a socialización de investigaciones, nuevas tendencias, fortalece mucho y aporta tanto a estudiantes graduados y profesionales. Por lo tanto, hoy esperamos que esta sea una gran noche de mucho interés entre las temáticas que nos van a compartir nuestros apreciados colegas a quienes desde ya les agradecemos por su tiempo, dedicación y pasión que le ponen a este tipo de eventos. Bienvenidos todos y damos por inaugurado este evento. Gracias, estimada Mariela, por esas palabras y por la bienvenida a todos. De mi parte también, darles una cordial bienvenida a todos en Ecuador, aquí en China también. Y vamos a dar inicio pues a este segundo día de este evento académico. Este segundo día en tendencias de sostenibilidad ambiental centradas en la cooperación bilateral entre Ecuador y China. El día de hoy nos va a acompañar Cristian Camacho y también Daniel Bastidas. Y también, para hacer un breve resumen del día uno, pues nos acompañó el profesor Sam y también el abogado Luis, quienes nos dieron unas charlas muy buenas el día número uno y tuvieron bastante acogida. Más de 120 personas creo que estuvimos en línea y bueno, es bueno recordar esto, ya que también les invitamos a las personas que están el día de hoy conectadas a que formen parte de los grupos temáticos y si hay personas nuevas y no nos acompañaron en el día uno, pues también es importante que formen parte y que quieran unirse a nuestra red. Para el día de hoy, pues nada más vamos a dar inicio con Cristian Camacho, quien es ingeniero en biotecnología ambiental con posgrados en hidrogeología, saneamiento ambiental y biotecnología. Actualmente pues es doctorando en la producción de biohidrógeno a partir de residuos agroindustriales, fundador de Sankofa Craft Beer y docente e investigador en la ESPE. Lidera proyectos de transición energética, biorefinerías y aprovechamiento sostenible y recursos, con múltiples publicaciones científicas. El día de hoy, Cristian nos va a acompañar con el tema de producción de biohidrógeno a partir de residuos agroindustriales, una alternativa sostenible para la matriz energética de Ecuador. Cristian, te damos la más cordial bienvenida y si tienes tal vez alguna presentación que nos ayudes compartiendo pantalla. Bienvenido. Buen día. ¿Me confirman si se logra escuchar? Sí, perfecto. Y también estamos viendo la pantalla. Ya. Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días, Mariela, estimadas autoridades, estimado Cristian también, parte de la red, bueno, y público en general. Muchas gracias por ser parte de esta pequeña charla. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la producción de hidrógeno a partir de residuos agroindustriales. La idea es dar una nueva perspectiva sobre la generación energética a partir del aprovechamiento de ciertos residuos que nosotros producimos generalmente. Para ello es importante conocer qué es el biohidrógeno. En términos generales, el biohidrógeno es un hidrógeno que nace a partir de fuentes, digamos así, renovables a través del uso de diferentes microorganismos.
Para ello es necesario recordar que se obtiene a través de la biomasa o también se puede obtener a través de residuos orgánicos. En el Ecuador nosotros no estamos todavía con la capacidad de producir hidrógeno a escala industrial. Sin embargo, la idea de este proyecto es tratar de producir hidrógeno, tratando de aprovechar esta gran cantidad de residuos agroindustriales que nosotros tenemos y magnificar y diversificar la matriz energética del país. Entonces, en este caso, la idea también es tratar de poder nosotros proponer diferentes políticas energéticas y ambientales que permitan este aprovechamiento y esta transición hacia fuentes de energía renovable. El biohidrógeno, como ya les había mencionado, es producido a través de técnicas biológicas. Sin embargo, no es la única fuente de hidrógeno que nosotros podemos tener. De hecho, el hidrógeno se produce en Europa y en otros países del mundo como China a través de fuentes fósiles. ¿Cómo producimos generalmente nosotros el hidrógeno? Se lo hace a partir de electrólisis generalmente, y de ahí vienen las diferentes descomposiciones de los tipos de hidrógeno en función del color. Nosotros podemos mencionar que tenemos un hidrógeno verde cuando estamos hablando que obtenemos el hidrógeno a partir de electrólisis utilizando energía renovable o también energía nuclear, en lo cual se le conoce actualmente como un hidrógeno violeta. Cuando nosotros estamos tratando el gas natural y estamos haciendo un reformado de metano o de gas metano, a este se le conoce como hidrógeno plomo. Cuando nosotros hacemos una captura del gas que se produce a través de el uso de carbón, por ejemplo, entonces en este caso nosotros estamos hablando de un hidrógeno café. Sin embargo, cuando se tiene esta descarbonización y almacenamiento, estamos hablando de un hidrógeno azul. Y cuando lo hacemos simplemente utilizando la energía eléctrica, a este proceso nosotros le conocemos como obtención de hidrógeno blanco. ¿Por qué es importante conocer estos datos? Porque en nuestro país nosotros tenemos la tendencia a través de la ruta de hidrógeno de producir hidrógeno, pero ninguno está basado en producir hidrógeno y es aquí que esta nueva tendencia nos podría ayudar. Nosotros para poder utilizar este biohidrógeno tenemos una gran diversidad de usos. Por ejemplo, podemos utilizarlo para la generación de energía eléctrica a través de la infraestructura normal. Podemos hacerlo a través de energías renovables. Podemos hacerlo a través de energías fósiles. Podemos generar este tipo de energías para utilizarlo, por ejemplo, para vehículos que utilicen hidrógeno, para la síntesis de diferentes combustibles, para poder nosotros hacer amonio y fertilizantes, para poder refinar diferentes metales y así también para producir calor. Para esto es necesario considerar que nosotros podemos producir este tipo de hidrógeno utilizando diferentes procesos biotecnológicos. El más importante entre ellos es la fermentación oscura. La fermentación oscura es básicamente un proceso fermentativo anaerobio en el cual microorganismos, como en este caso Clostridium, pueden generar hidrógeno y también la idea es tratar de eliminar el proceso metanogénico. Cuando nosotros hacemos una fermentación anaerobia, nosotros primero tenemos un proceso de hidrólisis, luego tenemos un proceso acetogénico y en ese proceso acetogénico que se está formando, nosotros podemos tranquilamente producir el hidrógeno. Pero cuando nosotros luego del proceso acetogénico damos continuidad, por decirlo de alguna manera, a los microorganismos, se produce una fase metanogénica. Y esta fase metanogénica generalmente es la que transforma los diferentes ácidos que nosotros tenemos y el hidrógeno en lo que posteriormente se llama metano. Si nosotros cortamos esta parte, esta reacción, digamos así, biotecnológica hacia solo la parte de producción de hidrógeno y ácidos grasos o ácidos acéticos, entonces nosotros podemos producir el hidrógeno. Generalmente nosotros podríamos producir gran cantidad de hidrógeno basado en el sustrato. ¿Qué es necesario que tenga el sustrato para nosotros producir hidrógeno? Que tenga azúcares. Sin embargo, en este experimento que les vamos a mencionar, la idea es aprovechar los residuos agroindustriales.
Los residuos agroindustriales, de manera general, tienen muy Ah, poca cantidad de azúcares. Y en otro ese también. sentido, la idea es nosotros poder aprovechar esto a través de una hidrólisis ácida. Existe otro proceso en el cual también se puede generar biohidrógeno y es el proceso de gasificación de biomasa. En este nosotros convertimos los residuos orgánicos en gas y dentro de este gas nosotros básicamente secuestramos el hidrógeno y el dióxido de carbono y el metano. También nosotros podemos producir a partir de un proceso que ocupe luz solar, que en este caso son la fotobiología, que es el uso de microorganismos fotosintéticos para la producción de hidrógeno. Casi todas las técnicas, tanto la fermentación oscura como la fotobiología, utilizan procesos de fermentación, en el uno con luz, en el otro sin luz, mientras que el otro utiliza la conversión térmica para su producción. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos en este proyecto aprovechar los residuos agroindustriales? Bueno, en el Ecuador hay que tener en cuenta que nosotros somos un país bastante agrícola, entonces la producción, tanto para lo que es consumo interno como para la fase de exportación, son aproximadamente 10 millones de toneladas anuales de residuos, entre los que destacan las cáscaras de banano con 4 millones de toneladas anuales, el bagazo de caña con 5 millones de toneladas anuales y el residuo de cacao con 1 millón de toneladas anuales, con un crecimiento bastante considerable. Hay que mencionar que en este caso existe una modificación en la matriz de producción agrícola en la cual se están cambiando producciones como las del verde y también las de caña de azúcar por la producción de cacao, ya que el precio en la producción de cacao, al momento que nosotros vamos a vender el cacao, es mucho mayor por los diferentes problemas que han existido en otras regiones como África, en las cuales ha habido un declive de este producto. Sin embargo, en épocas como las actuales, el cacao se hace un producto un poco complicado de producir, ya que existen heladas las cuales también van a generar mayor cantidad de residuos. ¿Por qué nosotros debemos producir biohidrógeno? Porque nosotros producimos una energía que es limpia, cuando nosotros producimos el hidrógeno en general, cuando tenemos la combustión, el único proceso que tenemos es la mezcla de hidrógeno con oxígeno y al final tenemos como producto final el agua, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de producción contaminante. ¿Por qué es necesario cambiar esta matriz energética a lo que es el biohidrógeno? Porque se puede hacer sostenible a través del tiempo. Nosotros aprovechamos los residuos agroindustriales y reducimos la cantidad de desechos, es decir, aprovechamos los residuos para producir energía. Considerando también nosotros la falla energética que tenemos aquí en el país, es decir, la limitación que nosotros tenemos de energía. Es necesario considerar que el Ecuador técnicamente produce energía en su gran mayoría debido a las hidroeléctricas, aproximadamente un porcentaje mayor al 70%. Pero cuando nosotros tenemos las épocas de estiaje, nosotros usualmente compramos energía a Colombia. Esta energía viene muy cara. Ahorita con el nuevo acuerdo que tuvimos hace algunos meses con Colombia, básicamente a nosotros nos vendían de termoeléctricas, lo cual hacía que sea mucho más caro la producción de energía. Y entonces en esos procesos nosotros perdemos energía que posiblemente nosotros también podemos generarla a partir de otro tipo de procesos que no son necesariamente la producción hidroeléctrica. ¿Por qué también es importante el hidrógeno? Porque nosotros podemos generar energía a escala industrial, también para su aplicación en el transporte y para su uso normal. Y porque la idea de la investigación es que nosotros podamos generar también empleo en zonas rurales que se dedican a la producción agrícola y tratar de valorizar sus residuos. ¿Cómo podemos utilizar el hidrógeno en el transporte? Pues actualmente nosotros tenemos vehículos que son utilizados y que dependen de celdas de combustible de hidrógeno. Cada vez hay más, hay autos, hay camiones, hay autobuses. Para muestra, los nuevos carros que salieron en Japón.
sí, que de Toyota, que nos permiten utilizarlo simplemente con hidrógeno, tenemos bajas emisiones, tenemos mayor autonomía que lo que son los vehículos eléctricos por el hecho de que el hidrógeno es un comburente muy alto. Básicamente, el hidrógeno puede generar mayor cantidad de energía de hasta 100 a 500 veces mejores que la gasolina normal. Y porque la tendencia hacia el 2050 en modo país, en modo Ecuador y América Latina es diversificar la flota de vehículos para que utilicen hidrógeno. En términos de América Latina en general, la idea es que crezca un 35%. Sin embargo, para esto también es importante hablar de otro concepto que son las patentes. En América Latina, nosotros, si bien contamos con países como Chile, como Argentina, que tienen un mejor desarrollo o una mejor tendencia hacia lo que es el hidrógeno en términos generales, existe por ende mayor cantidad de patentes. Pero en el caso de Ecuador, existe muy poca cantidad o casi nula cantidad de patentes relacionadas con el hidrógeno. Existen poca cantidad de investigaciones y eso lo que nos convierte es básicamente es en un productor energético, pero sin darle valorización extra. Aquí nosotros tenemos cómo utilizamos la energía aquí en el país a fecha de 2023. El 69,1% es hidráulica, el 0,87% es de biomasa, eólica 0,57%, fotovoltaica 0,11% y de biogás 0,1%. En cuanto a no renovables, nosotros tenemos la generación por motores, que nosotros conocemos como termoeléctricas, en un 17,2%, a escala creciente debido a la deficiencia que tenemos en este momento. Tenemos turbogás y turbovapor. Ahora, cuando nosotros estamos hablando acerca de la producción de energía a partir del hidrógeno, hay que tener en cuenta que la energía del hidrógeno es básicamente una producción neta, pero también una pila a posteriori. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros podemos producir hidrógeno para generar energía, también podemos producir hidrógeno a través de la energía para posteriormente utilizarlo, lo que se conoce como un almacenamiento energético que se está haciendo en países como en este caso China y también tendencias en Estados Unidos para hacer que toda la energía que yo tengo, por ejemplo, a partir de fuentes renovables que son intermitentes, como la parte eólica y fotovoltaica, puedan ser almacenados en la formación de energía de hidrógeno, es decir, hidrógeno como tal, para poderse utilizar posteriormente. Por ejemplo, nosotros en algunos casos en Ecuador generamos una gran cantidad de energía a través de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. En ciertos casos, nosotros le damos una excelente utilidad, bajamos lo que son la producción de otras hidroeléctricas para que se ocupe casi el 100% de Coca-Cola Sinclair. En este caso, la transformación energética es poder utilizar esa energía que sale de este tipo de hidroeléctricas que son de flujo continuo, es decir, no tienen almacenamiento del agua, ¿sí? Para poderlo utilizar a posteriori. Entonces, en este caso yo también puedo generar hidrógeno para poderlo utilizar en una época de estiaje o en una época en la cual no tenga yo energía. En las aplicaciones industriales, como ya les había mencionado, nosotros tenemos las refinerías, que son las que más utilizan el hidrógeno, la generación de fertilizantes como, por ejemplo, el amonio, y también tenemos la producción de metanol. En algunos países como Colombia, están tratando de utilizar esta metodología de generación de alcoholes para poder aprovechar también el hidrógeno. ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros en el Ecuador, a través del combustible que se llama Ecopaís, mezclamos una cantidad de alcohol, de caña de azúcar, con gasolina para mejorar su tanaje. En la investigación que ellos habían hecho, cogieron este combustible similar en Colombia, y lo que comenzaron a hacer es analizar la cantidad de hidrógeno que había en el combustible y la mejora que había en cuanto al octanaje y a la facilidad de comburente dentro del motor. Entonces hicieron pruebas de motor, identificando que la adición de hidrógeno en etapa de metanol o hidrógeno libre
conjugado con el alcohol podía mejorar el proceso del motor. ¿Cuáles son las tendencias globales de producción de hidrógeno en América Latina? Pues en términos generales, el hidrógeno se está desarrollando en gran cantidad en Brasil, México y Argentina en cuanto a patentes, en cuanto a producción a escala industrial, en cuanto a posibles convenios a través de convenios sur-sur, como es el caso de Brasil, a través de los BRICS con China. Están desarrollando también una gran cantidad de patentes en Chile, si bien no se marca aquí por la cantidad de producción que tienen, pero están haciéndolo muy potencial porque ellos están tratando de generar hidrógeno a partir de energía solar, un hidrógeno verde, pero que se basa en las propiedades que tiene su zona, como es el desierto de Atacama. Entonces ellos van a coger la energía solar, van a poner un montón de cantidad de paneles fotovoltaicas ahí y van a producir hidrógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros generamos una mayor cantidad de patentes, una mayor cantidad de investigación, estamos en un terreno en el que podríamos jugar iguales. Sin embargo, en este caso, América Latina se basa en un simple productor de energía, un simple productor de hidrógeno. ¿Por qué? Porque los diferentes contenedores para transporte de hidrógeno, diferentes mecanismos de biopilas o de pilas de hidrógeno, se están produciendo en otros países como Japón, Corea, China y Estados Unidos. Y de hecho, China es el mayor productor a nivel mundial de patentes en escala de hidrógeno, es decir, China incluso le gana a Estados Unidos, a Japón, a Corea, a Alemania, en cuanto a la cantidad de patentes que se están produciendo. ¿Y por qué es importante en este caso poder hacer convenios o poder hacer vínculos con China? Porque a través de las estrategias sur-sur o a través de las rutas que nosotros tenemos de comercio libre con China, podemos aprovechar este tipo de implementos para poder hacer una producción más valorizada de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, por eso es lo importante. Ahora, que se esperan inversiones, claro, obviamente se esperan inversiones en hidrógeno verde en América Latina, aproximadamente 10.000 millones para el año 2030, que va creciendo. Las investigaciones a esta escala ya buscan optimizar la producción de biohidrógeno, tratar de reducir costos, tratar de mejorar la eficiencia, tratar de aprovechar lo que son excretas de ganado, hacer codigestión, tratar de aprovechar los residuos, tratar de mezclar el hidrógeno verde con el biohidrógeno, tratar de mejorar procesos que ya no sean en batch, en escala continua. Entonces las tendencias globales son infinitas. En el Ecuador, nosotros, sin embargo, también tenemos una hoja de ruta y existía ya proyectos piloto que se querían unir a esta tendencia de la producción de hidrógeno, sobre todo hidrógeno verde. Entonces, en la parte de la refinería de Esmeraldas, la idea era utilizar este gas que nosotros tenemos de la producción de petróleo, captarlo y poder también obtener lo que es el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno técnicamente ya no es hidrógeno verde, sino que se obtiene refinado, sería un hidrógeno azul. Sin embargo, existía ya esa ruta. También existía la producción de amoníaco verde en Chimborazo, el centro de amoníaco verde en Guayas, casi todas estas producidas a partir de lo que son refinerías o lo que son el uso de energía solar. Tenemos el centro de metanol verde que también se tenía proyecto en Manabí. Tenemos la refinería de Shushufindi que también nosotros podemos aprovechar lo que es, en este caso, como había mencionado, los gases obtenidos durante la refinería y establecer en Yachay el Centro de Energías Renovables y de Transición Energética. Existen en muchas universidades ya, sin embargo, diferentes centros de investigación de energías renovables, pero nosotros aún lo estamos produciendo en escala muy baja. De hecho, el año anterior, la Spoch fue una de las pocas que tienen su patente para la generación de bioenergía, pero en este caso utilizan bacterias a partir de otro tipo de residuos, no necesariamente para producir biohidrógeno, sino más bien para producir energía a través de las diferencias que existen en la producción de electrones entre las diferentes bacterias. Ya,
¿Cómo nosotros podemos utilizar este potencial que tenemos como país para poder al final hacer un uso del hidrógeno? Como les había mencionado, la idea casi en términos generales es hacer una electrólisis, sea por energía fotovoltaica, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, energía de red, o a su vez desalinización de agua de mar o la utilización de recursos hídricos naturales. Cogemos del agua, a través de las diferentes energías podemos hacer la producción de electrólisis y al final obtener hidrógeno y oxígeno. Y al hidrógeno hacerle o ocuparle en la reelectrificación, hacer el uso in situ del hidrógeno, hacer el procesamiento del hidrógeno y lo que nosotros hacemos es red de gas natural, industria, movilidad, amoníaco, metanol y otro tipo de combustibles. Sin embargo, es necesario que nosotros entendamos que no somos expertos en ciertas producciones energéticas. Por ejemplo, en la parte de geotermia, el Ecuador todavía no produce producción energética geotérmica porque nosotros tenemos una baja entalpía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos que tenemos un montón de volcanes, está bien, pero estos volcanes no tienen en la parte de su base, ¿sí? No tienen en la parte de su base una alta entalpía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy haciendo una excavación, yo necesito excavar mucho, mucho, mucho para llegar a la energía a través de la lava que me permita generar gas o vapor de agua. Entonces, en el caso del Ecuador, no se da de esa manera. Nosotros tenemos que llegar a bastante profundidad para poder producir este tipo de modificaciones. Y como el agua simplemente se utiliza a través de las termas que nosotros generalmente mencionamos, cuando no se llega a vapor, se conoce como baja entalpía. Nosotros tenemos hasta media entalpía, en Chaulipas tenemos alta entalpía, pero todavía no se produce. Entonces, todavía estamos muy nuevos en este tipo de producción energética. En la parte de lo que es energía eólica, había muy buenos proyectos, sin embargo, no se ha dado sostenibilidad a estos proyectos y por ende también nosotros no tenemos una buena capacidad eólica ni tampoco fotovoltaica, porque como aquí la energía todavía sigue siendo bastante barata a comparación de otros países, entonces la estimulación o el impulso a ocupar energías verdes se hace un poco complejo. Sin embargo, en este cuadro, como ustedes pueden ver de la hoja de Duruta, no se figura el hidrógeno. Entonces, es ahí donde habíamos mencionado que sí sería importante cambiar las políticas públicas para aprovechar lo que nosotros realmente tenemos y somos buenos, que es la producción agropecuaria. En este caso, exclusivamente los residuos agroindustriales. Nosotros podemos mezclar, como le había mencionado, el hidrógeno o el hidrógeno en general con otro tipo de energías renovables como la energía solar y la energía eólica. ¿Por qué? Porque estas se producen solo en horas muy específicas del día, como por ejemplo al mediodía o aproximadamente en corrientes de 4 p.m. o 9 p.m. O incluso de la mañana también cuando es de energía eólica. Entonces son una gran cantidad de producción energética, pero que al final no es constante. Entonces esta intermitencia hace que no se pueda ocupar la energía solar o que a lo mejor se desaproveche. Entonces es aquí donde nosotros capturamos y almacenamos la energía como les había mencionado, a largo plazo a través del hidrógeno. Nosotros como país necesitamos mejorar también el desarrollo tecnológico, tratar de reducir los costos asociados a la fermentación y a la gasificación y poder generar proyectos colaborativos con otras universidades. Desde aquí donde viene la RDC, que nosotros tenemos la cooperación académica Ecuador-China, que nos permite ya tener un colaborador estratégico que nos pueda dilucidar o que nos pueda conectar con universidades de China que estén haciendo este tipo de investigaciones, que de hecho ya estamos en ciertos análisis. Cristian también en su universidad tiene algunas investigaciones con lo que es la producción de hidrógeno. Entonces conversamos para ver cómo podemos nosotros mejorar el proceso, si a lo mejor se toca hacer un pretratamiento. En este caso nosotros ya hemos incluido la hidrólisis ácida para poder tener mayor cantidad de grados BRICS, porque la cantidad de azúcares en el residuo también es bastante importante. Entonces, estas colaboraciones internacionales que nosotros como red estamos haciendo
no solo con China, sino también con algunas universidades de América Latina, son súper importantes para poder gestionar, unirnos, amalgamar ciertos conocimientos, algunas experiencias que se tienen y poder producir en mayor cantidad, de mejor manera, este tipo de hidrógeno. ¿Cuáles son los desafíos? La escalabilidad. Hay que recordar que Ecuador, a pesar de tener diferentes carreras relacionadas al área de biotecnología, todavía no tiene una buena producción de empresas biotecnológicas. ¿Sí? También la escalabilidad en cuanto al uso de residuos agroindustriales todavía sigue siendo muy baja. Entonces, el rendimiento es bastante limitado para nosotros poder generar escala industrial. Los costos iniciales, tanto de equipos de fermentación como gasificación, tienen una inversión bastante considerable y hay que recordar que también ciertos sensores, como los sensores de hidrógeno, no se producen a escala local, es decir, no se producen en el país. Entonces es ahí donde existe una falta de regulación, una falta de políticas claras, una falta de políticas que permitan incentivar la producción de hidrógeno a escala nacional. Y esto también limita su desarrollo, porque cuando nosotros estamos hablando acerca de energías renovables, todavía estamos hablando de energías renovables de hace 50 años, como por ejemplo energía solar, energía eólica, pero no estamos hablando de las nuevas tendencias que están utilizando países desarrollados, como en este caso es el hidrógeno, y mucho más avanzado el biohidrógeno. Entonces, si nosotros como país no generamos normativa que permita estimular a través de incentivos económicos, financieros o a partir de incentivos tributarios la generación de una mejor calidad de energía, pues obviamente vamos a estar dependientes de la energía que nos den otros países, como en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de barcazas de otros países que puedan aquí generar energía, cuando también podríamos aprovechar este tipo de recursos que tenemos de sobra, ¿no? Como les había mencionado, la idea de este proyecto es tratar de aprovechar los residuos agroindustriales. Lo tenemos de forma abundante y diaria. Son algunos millones de toneladas de año que podemos aprovechar no solo de estos residuos, que son los que más se generan a nivel de exportación y de consumo interno, sino también de otras frutas que se generan en la parte de la sierra, como puede ser la fresa, que también se produce en gran cantidad. Las alianzas estratégicas que estamos generando entre las universidades y que también la idea es que se involucre el gobierno local, seccional y nacional va a permitir que este tipo de investigaciones tenga un mayor auge y que también sea más replicable. Nos va a permitir también una mejora en el desarrollo rural, ya que las personas que están en el área rural van a poder valorizar sus residuos y también saber que van a tener otra fuente de ingresos. ¿Por qué les menciono esto? Nosotros en una investigación que estábamos haciendo, sobre todo en una entrevista a profundidad, nos dimos cuenta que los agricultores generalmente sus residuos lo botan a la tierra. Entonces se tiene esa tendencia que, bueno, si a lo mejor la caña o a lo mejor el cacao ya está con monilio o a lo mejor ya no sirve o se produjo en gran cantidad, lo único que hacemos nosotros es cortamos, le picamos y le ponemos y obviamente con el tiempo se va a generar un abono. Pero no le estamos dando una valorización posterior. No generamos energía a partir de la generación de biogás con una fermentación normal, anaerobia, y en este caso mucho mejor generar hidrógeno. Entonces, la investigación es muy importante para poder mejorar esto, los incentivos financieros también, pero sobre todo la educación y la capacitación a través de programas educativos de biotecnología, de energías renovables y de gestión de residuos que permitan dar esta oportunidad para que todos podamos conocer de este tipo de generación, que es muy buena, que es una tecnología muy limpia, pero que también necesita de cierto apoyo para que se pueda generar. Aquí nosotros tenemos la hoja de ruta de 2023-2025 hasta el 2050 que existe en el Ecuador. Y si ustedes se van al 2025, nosotros deberíamos estar ya en la fase de capacitar a las industrias, tener capacitación, educación técnica y universitaria en lo que es el biohidrógeno, crear grupos de I más D y establecer esquemas para la generación energética a partir de hidrógeno verde. Sin embargo, a pesar de que en la hoja de ruta nosotros tenemos eso, todavía no lo hemos implementado verdaderamente.
¿sí? Y entonces aquí donde a veces la hoja de ruta es una tentativa de lo que queremos hacer, pero puede que en la realidad todavía no lleguemos a ello. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos permite concientizarnos y hacer una mea culpa también que como país no hemos sido capaces de producir algo que es muy factible. Pero también nos sirve para poder crear este tipo de oportunidades, como por ejemplo a través de Redisec, de poder gestionar los diferentes conocimientos que hay a nivel mundial para aprovecharlo como país. Bueno, más o menos les voy contando cómo está el proyecto que nosotros estamos haciendo. El objetivo es crear un plan, una planta piloto para la producción de hidrógeno utilizando los residuos que les había mencionado. En la parte de producción con lo que es la caña de azúcar, nos dimos cuenta que es muy complejo utilizarlo debido a que simplemente existe máximo 0,5 grados Brix en medio kilo. Entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos una gran cantidad de kilos, aproximadamente tendremos unos 12 grados Brix por litro. Pero esto es muy poquito. Entonces lo que hemos optado es por utilizar banano, el plátano maduro y también el cacao. Les estamos haciendo hidrólisis ácida y estamos obteniendo una gran cantidad de grados Brix. Como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de tecnologías son un poco más complejas, ¿sí? No es simplemente, bueno, voy a producir bacterias y estas bacterias van a generar hidrógeno, sino que conlleva una metodología un poco más compleja. Por ejemplo, tengo que recolectar los residuos agroindustriales, hacerles conminución, es decir, disminuir su tamaño, hacerles un pretratamiento con la hidrólisis ácida o una hidrólisis enzimática, y luego comenzar a ver qué mezclas o qué cantidad me permite a mí tener mejor fermentación, cortar el proceso de metanogénesis o producción de metano, y en ese caso simplemente generar la hidrólisis como tal, la hidrólisis, fase acetogénica y producción de hidrógeno. Ahora, también hay una parte importante que es de la fase 3 que tenemos previsto hacerla dentro de unos 3 años, que es el escalado, la evaluación económica y la evaluación técnica. ¿Por qué es importante el escalado? Dentro de la producción de bibliografía que nosotros tenemos, es decir, dentro de las investigaciones que se han realizado con la producción de hidrógeno, nosotros tenemos una gran cantidad de producción que se da a escala de laboratorio. Cuando nosotros hablamos ya de procesos industriales, existen diferentes parámetros como el pH, la temperatura, el estancamiento bacteriano, la contaminación cruzada, la diversificación de sustratos, el fallo económico, que hacen que se haga muy difícil poder hacerlo ya a una escala industrial. Entonces, es ahí donde viene la evaluación económica. Si nosotros podemos producir hidrógeno está bien, pero realmente es factible, vamos a tener nosotros un costo-beneficio, se hace realmente sustentable económicamente la producción de hidrógeno y la fase técnica. La idea de la producción de hidrógeno para esta investigación no es que nosotros como investigadores seamos los únicos que tenemos la tecnología para generar, sino que sea una energía replicable, que cualquier agricultor, cualquier persona dedicada al campo pueda generar, en este caso el hidrógeno. Sí, y es ahí donde viene la secuela de que nosotros tenemos que tener una mejor capacitación. Tenemos que mejorar en algunos detalles que son la capacitación técnica a las personas comunes, a la parte de producción agrícola y también entre académicos porque, para ser honestos, sí nos falta bastante en la parte de nuevas tendencias de energías renovables. Eso sería todo. Bueno, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Le he hecho lo más sencillo posible para que todos podamos entender. Sin embargo, les dejo mi correo electrónico y también mi contacto si a lo mejor desean ser parte de este proyecto como universidad aliada. Y también si a lo mejor tienen alguna duda. Igual, Adri, te agradezco. Chris también por su tiempo y bueno, a todas las autoridades que están presentes. Muy gentiles y una excelente noche. Gracias, Cristian. Gracias por tu presentación, muy interesante. Ha sido pues el tema sobre la utilización de residuos agroindustriales para crear energías renovables a través del hidrógeno. Gracias por esa excelente presentación. Vamos a dar paso ahora a Daniel Bastidas, quien va a ser nuestro segundo expositor el día de hoy.
O tal vez antes de dar paso a la siguiente presentación, ¿hay alguna pregunta? Mejor hagámoslo así. Si tal vez en este momento hay alguna pregunta, les invitamos a que lo hagan. No sé si desean alzar la mano. ¿Hay alguien que está alzando la mano por aquí? Le damos la palabra. Hola, buenas noches. Soy Sonia Quiroga. Gracias, Cristian, por tu presentación. Sabes que, bueno, yo tengo una inquietud respecto de pronto si tienes conocimiento o se tiene más o menos un estimado de cuál es el costo por kilovatio hora de la generación de energía eléctrica a través de la producción de hidrógeno y que provenga justamente de residuos. Y si de pronto en algún país ya se tiene desarrollada este tipo de tecnología que produzca ya energía y de pronto de ahí tomar el dato del costo. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás, Sonia? Un gusto. Bueno, te comento. Técnicamente nosotros todavía no tenemos el referencial de costo kilovatio hora con producción de hidrógeno a partir de residuos agroindustriales. Es una nueva tendencia que salió hace aproximadamente menos de 3 años, la verdad. Se tienen ciertos indicios de producción, pero no en costo, sino más bien en rendimiento. Entonces nosotros podemos hacer un rendimiento de aproximadamente 15-30 mililitros por kilogramo de residuo de generación de hidrógeno, pero este tipo de rendimiento también va a depender mucho de la presión atmosférica o de la presión a la cual se está obteniendo también el hidrógeno. Entonces, como no hay una producción a escala industrial, todavía no se puede generar un costo-beneficio, como te había mencionado, para este tipo de procesos. Lo que sí tengo el dato, lo que sí se puede generar es la producción de hidrógeno verde. Eso sí que existe una tendencia, no aquí, lo hacen en España, también en China. Entonces, sí que el único dato que ahorita tenemos es de producción de hidrógeno verde, que es el único que se produce a una escala un poco más alta, digamos así, que hace unos 5 años, sí, hace aproximadamente unos 5 años ya se produce a una escala industrial y semi-industrial. Sobre todo proyectos como los que se están haciendo en España, que modifican, ellos no producen el hidrógeno a partir de electrólisis, sino que hacen la generación de amonio y a través de la generación de amonio producen hidrógeno. Ellos están utilizando básicamente la generación de hidrógeno no para energía, porque en algunos países de Europa tienen una gran cantidad de energía fotovoltaica, sino más bien para producción de fertilizantes. Entonces, en el caso del hidrógeno como capacidad energética para saber cuánto más o menos es el costo de kilovatio hora, se hace un poco complejo, ya que recién Japón y Corea del Sur están tratando de utilizarlo en carros. Entonces, hay más o menos como para darnos cuenta que es una tendencia bastante nueva, en la cual a lo mejor te voy a deber el precio del kilovatio hora. Estoy seguro que lo tendré para dentro de unos 5 años porque en el caso del hidrógeno la tendencia es bastante creciente. Y si te doy un dato ahorita, a lo mejor va a ser mentira, ¿no? No te lo voy a dar a ciencia cierta, pero sí que en unos 5 a 10 años vamos a ver una mejor tendencia. ¿Por qué? Porque existen unos vacíos también en la utilización del hidrógeno, como son el almacenamiento. En este caso, en Europa, se está haciendo el almacenamiento del hidrógeno a partir de tanques bajo considerable presión. Entonces, ellos están tratando de hacer lo que se conoce como un hidrógeno líquido. ¿Ya? Porque si nosotros tenemos el hidrógeno a bajas presiones, se puede salir a través de los poros del material. Y esto hace que se encaren bastante los costos de la producción de hidrógeno. Sin embargo, existen nuevas tecnologías que están saliendo que son para uso directo. Entonces, es básicamente como salen en las películas, ¿no? Tú coges tu residuo, tú coges tu manzana, tu residuo agroecológico, digámoslo así, le pones en tu carro y automáticamente se hace la digestión anaerobia y se produce el hidrógeno y el carro se mueve. Pero en este momento todavía no lo logramos producir de esa manera, porque existen muchas fallas en cuanto a la conversión eléctrica, existen algunas fallas en cuanto al almacenamiento
y también a tratar de utilizarlo de manera directa, ¿no? Tratar de hacer el proceso más corto. Por eso decía que nosotros, si bien podemos producir hidrógeno, simplemente seríamos meros productores porque todavía no estamos en la capacidad de generar las patentes adecuadas para poder aprovecharlo. Entonces, si nosotros generamos hidrógeno a partir de electrólisis, el proceso electrolítico lo vamos a traer de China. Sí, o la metodología de conversión lo vamos a traer de Alemania o a lo mejor de Canadá. Entonces estamos bajos en patentes y es por el hecho de que no tenemos una investigación asociada a lo que es el hidrógeno. Más o menos te dejo con esos datos para no dejarte la pregunta tan vacía. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian, por la respuesta. ¿Tenemos tal vez alguna otra pregunta? Les animamos a que vayan. Sí, tenemos a alguien alzando la mano. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Saluda Gilmar Cedeño de cuarto semestre de Ingeniería Ambiental de la UTQ. Mi inquietud es la siguiente. Escuchando la ponencia, ustedes, bueno, daba como comentario que también se lo puede utilizar el biohidrógeno para generar combustible limpio, principalmente por las emisiones de CO2. Se ha desarrollado en este tipo de investigaciones, ¿cuál sería el octanaje que estaría generando este biohidrógeno en favor de los vehículos? Ya, aquí hay otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mm, en la investigación que hicieron los compañeros de Colombia, simplemente habían mencionado que existe una mejora del 30% en cuanto al rendimiento de motor. Es decir, yo presumiría que existió un mejor octanaje hasta el 30% nada más. Pero cuando nosotros hablamos de hidrógeno para uso en carros, tenemos otro tipo de motores. Entonces, estos otro tipo de motores ya no tienen la misma comparación, por decirlo de alguna manera, porque al no ser un combustible fósil, como puede ser a lo mejor la gasolina, el diésel, entonces ya no se habla de octanaje, porque en este caso el hidrógeno es puro y lo que hacen es utilizar el hidrógeno puro para explosión en motores muy específicos, digámoslo así. Entonces ya no existe la comparación con octanaje. Y solo para no quedarme, para no dejarle la pregunta anterior, el hidrógeno verde, en términos generales, a tiempo de hoy, existe un costo de 24, sí, aproximadamente 24 centavos de dólar por kilovatio hora. ¿Cuál es la tendencia? Que a 2050 ese costo se baje hasta 6, aproximadamente 6, y similar a lo que nosotros producimos en las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, más o menos dejo con esos datos. Si es que quieren, les puedo mostrar una fotito de un motor de hidrógeno. Los motores de hidrógeno son un poco diferentes en cuanto a los combustibles normales, porque en los combustibles normales, en los motores normales de los carros, nosotros tenemos el uso de aditivos, el uso de aceite, el uso de pistón, y en el caso del hidrógeno simplemente tenemos explosión con el oxígeno. Entonces ahí ya no utilizamos aceites para que mejoren el proceso de rendimiento del motor. Entonces son otros prototipos, por decirlo de alguna manera, de motores, que también es una línea que se podría investigar también en Ecuador, la generación de motores para el uso del hidrógeno que simplemente los únicos que tienen patentes confirmadas de motores para uso de hidrógeno, en este caso es Toyota, que ya hace para vehículos livianos la generación de motores para el hidrógeno. Ok, muchas gracias. Ujú. Tal vez otra pregunta. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Lo puede hacer también en el chat o alzando aquí la mano. Vamos a darles unos 10 segunditos más, si no continuamos ya con nuestra segunda presentación. Los animamos también a que sigan preparando sus preguntas también para nuestra siguiente presentación, para que al final también, si tienen preguntas tanto para nuestro primer ponente como para el segundo, también podamos hacerlas al final. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Vamos a continuar con nuestro segundo expositor, quien es Daniel Bastidas. Daniel Bastidas es ingeniero en electrónica y automatización del SPOCH. Es magíster en energías renovables y, estudiante de la maestría en sistemas eléctricos de potencia.
docente de electromecánica y energías renovables en la Universidad Regional Amazónica Iquia, con amplia experiencia en diseños de redes de media y baja tensión, automatización agroindustrial, sistemas fotovoltaicos, dirección de proyectos hidroeléctricos y asesoría en redes soterradas, comunicaciones y domótica. El día de hoy, Daniel nos va a acompañar con el tema Ingeniería Ambiental aplicada a la construcción de redes eléctricas de distribución, cumplimiento de buenas prácticas ambientales. Te damos la bienvenida, Daniel. Adelante. ¿Cómo está? Muchas gracias. Solicito permiso para compartir mi pantalla. Quiero compartir y me sale inhabilitada la función. No sé si Cristian nos ayudas, por favor, habilitando ahí. A ver, tengo un problemita, dame un segundito. Avi, creo que estás como host ahorita. Y ahorita ya vale ya. Muchas gracias. Ahí intentémosle, Daniel, por favor, a ver si es que ya. Sí, ahí lo estamos viendo. Ya, Perfecto. listo, Adelante. empezamos. Buenas noches con todos, jóvenes estudiantes, autoridades, compañeros, colegas, Cristian, todos por la invitación. Eh, Quiero compartirles un tema muy interesante para que puedan ustedes también tener un poco de nostalgia o de interés también por esta área, que es la ingeniería ambiental, ¿sí? El área en la que se maneja. Ahora, la ingeniería ambiental no es una sola burbuja que se maneja por sí sola, sino que puede correlacionarse con algunas áreas y otras ingenierías. Y lo que yo les pregunto ahorita a cualquiera es, ¿conocen cómo se relaciona esta ingeniería con cualquier ingeniería que han visto? ¿Alguien? Es una pregunta abierta, tal vez. Cualquiera. Por supuesto, con la biología, porque estudia los ¿Ya? ecosistemas. Ya, perfecto, sí. ¿Alguien más con alguna otra ingeniería tradicional? No, bueno, continuemos. Buenas noches, Sí, disculpe. dime, dime, La dime. ingeniería, bueno, los que estudian la parte marítima también. Sí, 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 también, sí. Yo les voy a presentar hoy día la relación con las empresas eléctricas distribuidoras, ¿sí? Otro ámbito de trabajo que ustedes pueden tener, porque si bien es cierto, sí, todo lo que dijeron está muy correcto, pero también pueden trabajar en este ámbito, ¿sí? Es una fuente de empleo y también una fuente, una unidad de negocios muy, muy fuerte, que se ha tomado ya la vida en los últimos 5 años, ¿sí? Ustedes la reconocen ya todos estos logos, cada uno de su sector, que son las típicas empresas que cobran la luz, ¿sí? Pero ellos, ¿qué más hacen aparte de eso? Ellos también construyen redes eléctricas, los típicos que han visto, construcción de postes, de cable y todo eso. Entonces, para esta área no solo hace falta un ingeniero eléctrico, sino también un ingeniero ambiental. ¿Y qué hace? Bueno, aquí está en lo que trabajan las empresas distribuidoras, que son parar postes, instalar medidores, y en el caso de la Amazonía, pues levantar redes y construir redes eh, por los montes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona o cómo aportan ustedes en esta parte? Pues como ustedes verán ahí, no cualquier persona puede ir a estos sitios y decir, a ver, este árbol quiero botar, o decir, por aquí tengo que ir a hacer una trocha, como lo llaman los residentes. Entonces, ahí es donde entra el ingeniero ambiental, para evaluar las situaciones y para poder ver la viabilidad de ese sector, ¿sí? Entonces, miren, ojo, es otra fuente de trabajo, otra fuente de estudio que ustedes puedan acaparar. Ahora, para esto existen ya guías o reglamentos que ya han establecido el Ministerio del Ambiente, que son las buenas prácticas ambientales, donde que muestra cómo trabajar y cómo poder relacionar esta área, ¿sí? Cómo poder llevarlo.
Es una lista de verificación de buenas prácticas ambientales que para este año están estas. Pero para el próximo año se van agregando poco a poco de acuerdo a la viabilidad de los proyectos. Por ejemplo, hace unos 3 años existían solo cinco puntos que debían cumplir en la parte de redes eléctricas. Ahora son 12, ¿sí? Son 12. ¿Por qué? Porque como se aumentaron también redes eléctricas soterradas, que son los cables que van por debajo del suelo, mediante pozos, también genera un impacto ambiental. Entonces fueron aumentando también para acaparar esta área, que al final igual es redes eléctricas, ¿sí? De manera muy breve, la lista de verificación, pues en los protocolos que deben hacer causa de acciones, medidas de prevención, eso lo genera el ingeniero ambiental. Ahora, una vez que lo genera, pues debe socializarlo, debe compartirlo con los trabajadores y con todo el área administrativa. ¿Cómo ahí está la socialización? Y además, algo muy importante y algo que me llamó mucho la atención y lo tengo muy clavado en la mente es de que los equipos de contingencia para este tipo de áreas, por ejemplo, no sé si se han fijado que un transformador también tiene un aceite. Sí, y existen situaciones donde que este aceite, por alguna circunstancia, pues se riega o alguna situación. Entonces, los equipos de contingencia que saben manejar los ingenieros ambientales es el acerrín, que es un elemento que absorbe mucho el aceite y puede manejarlo. En el campo de la ingeniería civil, en cambio, en el tema de asfaltado, también ocupa mucho ese tema. ¿Sí? Entonces, es como digo, una pequeña apertura para que ustedes lo puedan manejar ahí. Pues igual, lo verifican en los primeros auxilios, igual cumplen con capacitaciones a los trabajadores, cumplen con la entrega de EPP, ¿no? El equipo de protección personal, la señalización, que es algo muy importante, no solo en la parte de la zona urbana, sino también en la rural. También ellos, los ingenieros ambientales, manejan exclusivamente la parte de clasificación de residuos. ¿Sí? Que cualquier ingeniero que haya estudiado eso, pues no me va a dejar mentir. Ellos son los expertos en decir, a ver, esto es contaminante, esto es peligroso y esto es un desecho no reciclable y cosas así. ¿Sí? Y en especial, créanme que en esto también se da mucho énfasis cuando hubo el proyecto de 2 millones de lámparas LED que es para tener una eficiencia energética a nivel del país. ¿Sí? Entonces, los típicos, ustedes no sé si se han fijado, que tienen una luz media naranja, es luz de sodio, que ahora es blanca, ¿sí? Que es ahorita la luz LED. Entonces, para cambiar de esa lámpara a la luz blanca, existe, pues obviamente, cambiar la lámpara, ¿no? Pero al momento de manejar este tipo de lámparas como es de sodio, pues tiene que separarlo la boquilla, la fotocélula, la cabeza de la lámpara, el tubo, el cable y cosas así, ¿sí? Insisto, esto formó parte del ingeniero ambiental muy clave. Fue muy clave ahí porque él fue el que dijo, a ver, clasifiquemos de esta manera y luego cuando empezamos a hacer ya el ingreso de materiales de bodega, pues dijo, vamos de esta manera, ¿sí? Ahora, también el registro de accidentes que lo manejan ellos, el inventario forestal que les mencionaba al inicio, que no pueden decir, a ver, este árbol cortamos y listo. No, ellos tienen que hacer un inventario de todo eso y ver la habilidad, ¿sí? En muchos casos, eh, puede llegar también a que, por el caso de que sean árboles endémicos, pues por ahí no vaya la red, sino vaya por otro lado, ¿sí? Todo esto para cuidar el medio ambiente. Y bueno, las partes normales que son cuando existen desbroses, es decir, la mala hierba, pues igual se pide autorización a los dueños de los terrenos para que puedan hacer eso. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista medioambiental, bueno, ya está dicho, pero ¿cómo se puede mejorar la calidad de servicio de un ingeniero ambiental? Si bien es cierto, bueno, cuando todos se gradúan, pues todos tienen el mismo título, mismas capacidades, el mismo estudio. Pero ¿qué deben hacer ustedes para que decir, a ver, yo voy a elegir a esta persona y no al compañero? ¿Qué deben hacer ustedes para mejorar su calidad de servicio? Primerito, yo les recomiendo, y a todos los que han conversado conmigo, les recomiendo tener formatos establecidos. Para que, si bien es cierto, su primer trabajo va a ser súper duro porque van a recién a realizar los formatos, pero después tienen que optimizar su tiempo. ¿Sí? Tienen que optimizar su tiempo. ¿Y cómo hacen eso? Pues ya con formatos establecidos para que sean tipo plantillas y puedan hacer de mucha más rápido y mucho más eficiente. Dar un seguimiento al proyecto es esencial. Hay muchas personas que simplemente van al proyecto y ahí quedan. Sí. Yo les recomiendo que den seguimiento, que sigan, que se introduzcan en el proyecto y puedan conocerlo más.
Y la última, muy importante, muy importante, especializarse, ¿sí? Especializarse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes manejan un área, pero pueden manejar unas áreas más y pueden ser con eso indispensables y por ende ser mucho más eficientes. Una de las áreas que yo recomiendo y que está igual siendo muy reapuntada en estos últimos 5 años es la parte de la seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Donde que, miren, para poder realizar un informe ambiental, lo solicitan a un ingeniero, bueno, ambiental, como lo dice el nombre. Y cuando realizan el seguimiento de la seguridad industrial, pues también buscan a una persona, a un ingeniero industrial o a un ingeniero que tenga las capacidades de seguridad. Pero, ¿qué pasa si es que un ingeniero ambiental tiene una maestría en seguridad industrial? ¿Ustedes creen que van a ser bien cotizados? Pues sí, si son bien cotizados ya sea por un área o por la otra o por las dos simplemente. Y obviamente van a entrar para un salario muy competitivo o incluso yo he visto a compañeros, colegas que tienen eh, varios trabajos con esto, ¿sí? Que tienen un residente y pueden acaparar varios proyectos, donde que igual tienen ingreso de mucho tema económico. Ahora, esto no tienen que irse tan lejos, pueden tranquilamente especializarse en la zona local, como ahí les dejo unos ejemplos que son la UNASH, la UDLA, la UID, incluso en la UTN, y existen muchas más maestrías que les complementan a ustedes. Sí, entonces, como les digo, les dejo una pequeña espina para que puedan allá ver y se aseguren muchas cosas. Sí, ahora, como ya venimos hablando del tema de la cooperación con China, que es algo muy fundamental, sí, es algo muy bueno, porque podemos acaparar más áreas y podemos abrir nuestra mente a nuevas ideas. Les comento que hay también oportunidades para becas internacionales, de las cuales yo participé en una, que son de corta estancia, ¿sí? De corta estancia, pero son muy enriquecedoras. ¿Para qué? Uno, el tema de cultura; otro, el tema de tecnología; y también, si ya les gusta o fue muy interesante, pues también pueden quedarse a estudiar su maestría de doctorados, como ya lo vinieron viendo hace unos días de nuestros talleres, ¿sí? Entonces, una pequeña, como les digo, si quieren, porque tienen que animarse, ¿sí? Eso sí les recomiendo. Anímense a explorar nuevos ambientes, nuevas situaciones, y en este caso yo les invito igual a un viaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acceder o cómo podemos participar en estos temas? Pues en mi caso, yo participé en la oferta de una beca de Globo Común, ¿sí? Donde que es un convenio con la CENESID, donde que fue para un seminario de formación de energía fotovoltaica respetuosa con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué me permitió esto? Me permitió conocer otras áreas, conocer cómo manejan el tema de energía fotovoltaica relacionado con medio ambiente en China, porque fui a ese país y visité un montón de proyectos en los cuales me ayudaron a mí en mi crecimiento personal. Sí, y eso que mi estancia no fue tan larga, fue apenas de casi un mes, ¿sí? Entonces, si quieren ustedes o les interesa tal vez viajar, conocer nuevos lugares, desarrollar nuevas capacidades, porque también desarrollamos nuevas capacidades en este seminario, pues esta es una alternativa muy buena, ¿sí? Ahora, un poco de esto de las reseñas de la beca de cooperación internacional, pues así fue el formato. Como lo ven, o si es que se fijan, si es que ustedes tienen un poco de miedo, un poco de preocupación por el idioma, pues en este caso fue el curso en español. Entonces, no hubo excusa ahí. No hubo excusa para no postularse, ¿sí? Igual todos los gastos fueron cubiertos por ese país, y además que los requisitos que nos pedían para esto eran mínimos. Mínimos. ¿Qué nos decía en esta convocatoria? Que pertenezcan al sector energético, que tengan que no pasen los 45 años y que tengan el pasaporte al día. Eso. Y bueno, ya la entrevista, que fue algo ya más personal, ¿sí? Pero bueno, eso sí. Entonces, ahora, eh, ¿qué es lo que les podría ayudar a esto? Que tengan más capacitaciones, más especializaciones, que tengan también la visión de mejorar, de innovar, ¿sí?
Y miren, aquí les comparto unos pequeños requisitos, como les dije, no fueron tantos, pues simplemente fue la carta, el pasaporte y una pequeña revisión médica que diga que estoy completamente sano. ¿Sí? Ahora, como les digo, las experiencias no solo son de trabajo, sino también fueron culturales. ¿Sí? Ellos le llamaban clases de humanismo a lo que nosotros llamamos un paseo. ¿Sí? Donde aquí conocimos la cultura y vimos la forma de que ellos relacionaban y cómo podían ser mejores. ¿Sí? Por ejemplo, ellos decían que ellos tienen que, solo pueden tener un hijo ahí, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de parejas de ahí eso se guardan ahí. Pero después de eso, cuando su hijo ya crece y hace su vida, pues tienen como cultura adoptar a uno para ayudar y formarlo. ¿Sí? Veo algo muy bueno porque imagínense tener la experiencia de un hijo y formar a otro, pues es algo muy grandioso, ¿sí? Ahora, aparte de eso, tenemos la experiencia que todos se han de preguntar, que son la experiencia de la gastronómica, que es verdad, sí, es algo muy lindo, muy interesante de conocerlo. Lo que puedo decir yo sobre eso es de que la comida sí es bien picante. Entonces, es que algún día tienen la oportunidad de ir, pues cuidarse con eso. Tener sumo cuidado con eso, porque a veces eso sí es medio traicionero, ¿sí? En tema de cultura, de los parques, de los lugares, es muy hermoso. Como es otra cultura completamente diferente a la latinoamericana, pues es hermoso, ¿sí? Eso es lo que les puedo comentar ahí. En el tema de ingeniería, es otro nivel. ¿Sí? Si bien es cierto, como yo ahorita lo puedo decir y lo digo en clases, la electricidad es lo mismo trabajar aquí que en China, ¿sí? Así que los fundamentos que se les enseña de electricidad aplican lo mismo en China, ¿sí? Yo tuve una experiencia ahí con un profesor que nos dio la clase de redes, que él no sabía inglés, mucho menos de español, y yo no sabía chino, ¿sí? Entonces no podía comunicarme con él, pero lo que pude comunicarme con él es mediante las expresiones pequeñas matemáticas y la simbología, que eso sí es igual. Entonces pude compartir eso y el choque que tuvimos ahí es genial, ¿sí? Entonces ahí les compartí una fotito de la conferencia en los que teníamos y les invito a que participen, a que igual a los siguientes expositores, que les pregunten, que es una gran ayuda. Esto es de mucho beneficio para ustedes y cualquier pregunta estoy dispuesta a responder. ¿Sí? Gracias, Daniel, por esa excelente presentación también. Pues nos has hablado sobre la construcción de redes eléctricas de distribución y también un plus con el tema de la experiencia que ha tenido aquí en China a través de de su programa que aplicó a través de las becas Globo Común que se les hace a través del CENESID. Damos paso ahora al tema de preguntas que si tienen alguna pregunta, pues nuevamente les invitamos a que alcen su mano o tal vez la hagan dentro del chat de aquí de Zoom. ¿Alguna pregunta para Daniel en este momento? Los invitamos a que participen activamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí, hasta que se animen, no sé si puedo preguntar a Adri. Claro. Sí, perfecto, No, Chris. pregunta bienvenida. Bueno, Daniel, muchas gracias por la presentación. De pronto, claro, mañana vamos a tener este tema para los chicos de cómo postular y demás, pero me gustaría en tu experiencia, Daniel, que tú estuviste un mes prácticamente, ¿no? ¿Qué aspectos tú crees en el tema educativo, en el tema tecnológico, que podríamos ir aprendiendo desde la universidad, como estudiantes, ¿no? Más que como docentes, que ellos podrían poner en práctica o deberían considerarlo? Eso, Daniel. Nuevamente, gracias por tu tiempo y tu presentación. Claro, algo fundamental que manejaron allá es de que tenían
cultura de orientación vocacional desde muy pequeños. Cuando nosotros íbamos a los proyectos energéticos, nuestro bus, atrás había llegado una furgoneta con niños de entre 10 14 años, que también iban a visitarlos. Entonces, ellos lo que hacían era ya ir a orientarme, a ver, ¿te gusta este sector? Pues esto puedes estudiar. ¿Sí? Entonces dice, esto puedes construir, esto puedes hacer. Yo creo que es algo muy fundamental la orientación vocacional desde muy temprana edad, porque con eso ya cuando tienen sus 17 18 años y van a la universidad, ya van diciendo, esto quiero estudiar. Y ya no están con este problema que dicen, "Ay, voy a postularme acá por si acaso no salgo. Voy a postularme a esta universidad por si acaso no salgo. Ah, y voy a postularme a esta carrera porque he escuchado que es de fácil acceso, ¿sí? Es una de algo que me llamó mucho la atención, porque digo, eso ya va orientado y ya pueden tener muchas más oportunidades porque ya van conociendo el sector, ¿sí? Como les digo, lo que para nosotros era recién ir a ver en nuestra edad, pues para los niños de China de 10 de 12 años, pues ya lo van haciendo de una forma muy común, ¿sí? Como algo muy trivial para ver, ¿sí? Entonces, eso es algo que podemos aplicar nosotros. Como en el sector de la educación, pues podemos llevar a proyectos, pero obviamente los que estén cerca, ¿no? Para que puedan tener orientación vocacional, no solo en el sector energético, también en el sector comercial o en el sector industrial, ¿sí? Entonces, eso sería. Gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta? Tal vez a los participantes que tenemos el día de hoy y agradecerles también por su participación en el día 2. Estamos conectados 134 personas, lo cual es una gran audiencia y les agradecemos por su apoyo para esta conferencia que hemos organizado. Bueno, hoy día creo que estamos un poquito tímidos, no queremos Hola, hacer buenas noches. más preguntas. Buenas noches. Sí, No sé si me escuchan. perfecto. Sí, buenas Sí, sí, noches se con escucha todos. claramente. En realidad tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál fue el mayor reto personal que tuvo, según su experiencia en en la Universidad China en el extranjero? Y el segundo, ¿qué tecnologías de energías no convencionales podríamos aprovechar aquí en el Ecuador en manera no inmediata, pero sí a corto plazo? Claro, uno de los retos fundamentales que se tuvo allá fue el idioma, ¿sí? Si bien es cierto es el mandarín, pero también manejan el inglés, pero manejan el inglés un poco más enfocado al inglés cubano, ¿sí? Porque ellos estudian en inglés, estudian el español y la traducción en el inglés, pues con el cubano y el español de nosotros con el cubano es un poco diferente, si es que lo han escuchado ahí. Energías, o sea, a corto plazo, yo siempre digo a corto plazo es complicado, sí, complicado. A mediano y largo plazo sí se puede implementar. Mentirles les diría que existe una solución a corto plazo porque no le existe. Lo que sí tenemos que hacer es invertir en un mix energético, tal como lo hace China. Ellos no solo se enfocan en energía fotovoltaica, sino también energía eólica. Energía también fotovoltaica marítima, donde que instalan los proyectos fotovoltaicos en la zona del mar, ¿sí? También existen, bueno, ellos también investigan la energía térmica, que ya no lo hacen tradicionalmente como lo hacemos aquí, sino que, no sé si han visto, hay unos pequeños videos donde que con el reflejo del sol calientan en un solo punto, y eso calientan agua y ya producen energía, ¿sí? Si bien es cierto, todavía no es viable, pero ellos decían que así como los paneles, antes no era viable y ahora lo es. Y tienen que ser mucho más viable en un futuro. Entonces, podríamos nosotros aprender de esas experiencias, de esos retos que ya pasaron ellos y nutrirnos de esos conocimientos, ¿sí? Para poder aplicarlos aquí. Y yo creería que sí se existe una solución a mediano plazo, ¿sí? Con energía fotovoltaica y con energía eólica, que es muy pronunciada. De hecho, con energía eólica ya se están haciendo muchos proyectos ahí, como Villanaco 2, que de manera particular esa semana estuve en ese sector y tenía muchas proyecciones y buenos números tenía, ¿sí? Para poder mejorar esto de la matriz energética.
Listo. Tenemos una persona más que está alzando la mano, por favor. Sí, buenas noches, Daniel, y a todos los que se encuentran Buenas acá noches. presentes. Yo tengo una inquietud. Bueno, creo que la gran mayoría sabemos de que en China sigue produciendo el carbón para lo que es energía eléctrica. ¿Se ha tratado tal vez de contrarrestar el no uso del carbón, a pesar de que también ellos utilizan la mayoría de hidroeléctricas, de tratar de disminuir la producción de carbón para el consumo de energía eléctrica en China? Ya, según los datos que nos dieron ahí y que bueno, fue muy evidente, algo también muy particular ahí fue de que cuando estuvimos en ese entorno, la mayoría de carros eran eléctricos, ¿sí? Y eran puras marcas patriotas de ellos, BYD, por ejemplo. BYD era una marca muy reconocida y muy ocupada ahí. Entonces, sí, sí tienen ese enfoque y según los datos que nos dieron, ya reemplazaron el carbón ahí. El carbón sí lo tienen, pero como método de emergencia. Así como nosotros tenemos las termoeléctricas, ellos los tienen ahí como método de emergencia. ¿Sí? ¿El que sí quieren reemplazarle ya totalmente? Sí, está en ese camino, pero ya no dependen completamente de eso. Ya ahorita ya dependen de energía renovable. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguna nueva pregunta, tal vez? No tenemos preguntas en el chat tampoco. Bueno, eh, esta es la última oportunidad tal vez para hacer algún comentario, pregunta antes de que podamos cerrar. Y si no, pues hasta que alguien se anime tal vez a hacer sus últimas preguntas, pues me gustaría invitarlos para el día de mañana. También tendremos ya nuestro último día de seminario, que será con el tema de taller para postulación a becas de maestría y doctorados en China. Los invitamos también a que sigan participando. Va a ser un taller mucho más práctico en el que van a aprender cómo aplicar a becas de aquí en China. Nos estará acompañando Natalia Martínez, quien es representante de la CENESID. Nos estará hablando sobre estas becas del Globo Común, que es justamente como Daniel nos explicó el día de hoy, aplicó para esta beca de un mes aquí en China. Y también estará participando el día de mañana María José Borja, quien es nuestra encargada del tema de idioma y cultura y educación dentro de Redisec. Si en este caso pues ya no existen más preguntas, algún comentario final tal vez. Mariela, tal vez algún comentario final. Por supuesto, Adriana. Creo que para todos los que pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la UTQ, tanto docentes y estudiantes que estamos hoy de la carrera de Ingeniería en Electricidad y Ambiental, nos sentimos muy agradecidos por las ponencias de nuestros dos profesionales ecuatorianos quienes nos han compartido su experiencia. Y principalmente agradecer a ustedes que son parte y representantes de la Red de Innovación y Cooperación Académica, que nos permiten poder acceder a estos nuevos conocimientos de tendencia y sobre todo motivar a nuestros estudiantes para que puedan ver otras oportunidades de crecimiento, que definitivamente nosotros como parte de su formación esperamos y anhelamos que ellos puedan tener estas posibilidades y a futuro también puedan ser parte de quienes motiven a las próximas generaciones a seguir creciendo profesionalmente con estos acuerdos de cooperación internacional. Agradezco nuevamente y a todos por su presencia. Gracias, Adri. Gracias, Mariela. Sí, pues apoyando estas palabras de Mariela para que se inspiren pues a seguir adelante en esta cooperación entre China y Ecuador. China tiene muchas oportunidades y muchas veces pues por falta de información pues se pierden estas oportunidades que son muy importantes no solo como de manera personal, sino también como a través del país, ¿no? El conocimiento también ayuda a un crecimiento como país. Tal vez Cristian quiere darnos algunos comentarios finales y tal vez Claro, felicitarles a los no lo expositores tenemos. de la ponencia. Creo que esta experiencia es muy importante